Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Diciembre de ese año fue inusual. Primero, durante toda una semana, cayó un muro entero de nieve espesa. Bloqueó durante un tiempo la carretera entre el orfanato y el mundo exterior. Ni siquiera el todopoderoso Frederick, en su autobús, pudo sortear las ventiscas que cubrían el camino de tierra. No lo intentó. En algún momento, el muro de nieve se hizo tan espeso que no se podía ver nada. Finalmente, la nieve se acabó y, bajo su peso, los abetos centenarios se inclinaron casi hasta el suelo. Y entonces Marta y otras niñas y alumnas, junto con el director y el chofer, y las madres de los educadores salieron a luchar. Durante varios días seguidos blandieron palas, paletas y rasquetas. Los habitantes del Mirlo recogieron enormes montañas de nieve, sobre las que luego con placer rodaron los niños. Pero en cuanto terminó este duro trabajo, llegó el calor y todo empezó a derretirse. Ahora era difícil caminar desde los dormitorios hasta el edificio de la escuela a causa del hielo. Hacia finales de diciembre las nubes volvieron a espesarse. Todos esperaban que este nuevo año fuera nevado y hermoso. Arreglaron un enorme y esponjoso árbol de Navidad en el patio y colgaron los juguetes que habían hecho ellos mismos. Frederick consiguió poner una estrella en lo alto del árbol desde una escalera alta. Después de la nevada, después de trabajar con los niños, después de decorar el árbol, Marta tuvo la sensación de que pronto su vida cambiaría. Pronto tendría por fin el hogar con el que siempre había soñado. Exigió el director cuando vio a Marta, de 8 años, con una fregona. ¿3 más fuerte? La niña no había oído una palabra amable de él en su vida. Al director había que dirigirse solo por su patronímico y con el mayor respeto posible. El grado de cumplimiento del segundo requisito lo determinaba él mismo. Y rara vez estaba satisfecho. Cierto, transmitía indignación con palabras, y solo utilizaba castigos humanos. Su método favorito para influir en los niños desobedientes era destetarlos de los aparatos, cuando se les prohibía usar teléfonos y tabletas. El director se había dado cuenta hacía tiempo de que el miedo a perder el acceso a Internet era muy fuerte en la generación más joven. En cierto modo, él mismo lo compartía. De acuerdo, John, las críticas son comprensibles, respondió Marta obedientemente, escurriendo el trapo. Lo lavaré y lo puliré. ¿Qué? No hay respeto. El director se indignó, y luego, bajando la voz, añadió, nos vemos esta noche en mi casa para nuestra lección, ¿entendido? Dicho esto, se marchó a su despacho. A pesar del carácter repugnante de John, su forma de entender la educación merecía respeto. Si en otros orfanatos los niños y niñas no hacían nada por sí mismos, en el Mirlo, por el contrario, desde pequeños se les acostumbraba a trabajar. Cocinaban, limpiaban, recogían frutas y verduras. John siempre decía: no sois niños. Sois pequeños adultos. Mi trabajo es asegurarme de que no os perdáis en el camino hacia la vejez, que dejéis de ser una carga, que dejéis de ser unos aprovechados. Solo trabajando y esforzándose por ser mejores personas se endurecen, como una vasija de barro en el horno. Incluso en el Mirlo no podía prescindir de personal. Por eso aquí, además de las 10 madres educadoras, había 2 limpiadoras, un tendero y un conductor. Los profesores venían, nunca se quedaban en las aulas después de las 15. Frederick llevaba a los niños mayores a la escuela local en autobús. Marta no podía esperar a ser lo bastante mayor para ir. Disfrutaba de los viajes. El director siempre hacía hincapié en que era el único del orfanato que no tenía más que holgazanes y holgazanas, vagos y holgazanas. John era el tutor oficial de cada niño y niña, y solo él decidía, de forma bastante oficial, cuál de ellos podía tener una oportunidad como padres adoptivos. Desde que tenía uso de razón, Marta siempre había querido tener una familia. Sabía por retazos de información de sus cuidadores que había tenido un papá y una mamá, más o menos, hasta los 2 años. Lo que ocurrió después, nunca se lo contaron. John lo atribuyó al bienestar infantil. Es demasiado pronto para que sepas estas cosas, decía cada vez que la niña iniciaba esta conversación.
¿Cuándo? ¿Cuándo podré saberlo?, preguntaba Marta. En esos momentos las lágrimas empezaban a ahogarla, pero se contenía. Pronto, respondió el director. Pronto, pero no ahora. La mayoría de las familias de acogida eran niños muy pequeños, de 2 o 3 años. Aparecían aquí todo el año, sin ningún sistema, pero siempre eran pocos. Según el astuto plan de John, sus alumnas también debían probarse como niñeras. Marta y sus compañeras también hacían de niñeras, daban de comer y cambiaban pañales. Aunque algunas encontraban estas actividades humillantes, a la niña le gustaba jugar con los niños, vestirlos y darles de comer como si se divirtiera con una gran muñeca. Pero estos eran el tipo de niños que no se quedaban mucho tiempo en el orfanato. Probablemente ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que les había ocurrido. Marta tenía muchas esperanzas puestas en diciembre porque era una época de milagros. No en vano le ofrecían constantemente pedir un deseo, escribir una carta a Papá Noel, leer la Buenaventura. En general, si algo podía cambiar en su vida, era ahora, en Nochevieja. El único momento en que el orfanato parecía bastante soportable. Venían voluntarios y payasos de visita, hacían juegos de Año Nuevo, concursos, un espectáculo de burbujas y les enseñaban a dibujar. Todo era estupendo, por supuesto, pero Marta quería algo más. Quería volver a casa, ir a su habitación y vestir el arbolito de Navidad con sus padres. Por eso, en una carta a Papá Noel, de cuya existencia no dudó ni un segundo, la niña volvió a deducir diligentemente. Querido abuelo, quiero a mamá, papá y un hermano. Pedí un móvil nuevo, porque el viejo empezó a quedarse sin batería rápidamente. A finales de diciembre, con una nevada sin precedentes, empezaron las vacaciones escolares, lo que significa que no habrá clases durante 2 semanas enteras. Los profesores podrían descansar de los alumnos negligentes, entre los que se encontraba Marta. Las notas del semestre no eran altas, pero la chica no entendía por qué necesitaba otras. La carrera de Nochevieja es una historia completamente diferente. Junto con los payasos y los voluntarios, los padres y madres potenciales visitarán el centro de acogida Blackbird. Mirarán a los niños, hablarán y jugarán con ellos. Y luego se llevarán a los mejores para ellos. Un compañero de clase llamado Harry usó otra palabra para prospectivo. Te recogerán enseguida cuando seas un cachorro, dijo Harry. O te tendrán aquí para siempre. ¿Por qué?, preguntaba Marta en esos momentos. Harry, que ya tenía casi 10 años, parecía extremadamente inteligente y experimentado. Porque ni tú ni yo somos prometedores. Y los mayores solo quieren gente como tú. Ya sabes, obedientes y que no molesten y todo eso. La versión de Harry de sus futuros padres y madres no parecía gran cosa. Tal vez podría hacer caso a sus futuros padres, desde luego, no los disgustaría. Marta ni siquiera sabía por qué casi no había interés en ella. Bueno, había habido interés. Desde que tenía memoria, los tíos y tías que venían al orfanato habían disfrutado jugando con ella. Muchos se interesaban por sus aficiones, sus estudios y otras cosas. Pero en presencia de extraños era tímida y no podía responder a nada. Solo mugía y asentía. Y una vez incluso se desmayó. El director nunca tuvo tacto y dijo sin rodeos a los invitados, no le hagan caso, está atrasada en su desarrollo. Pero aún así la queremos. Mientras Blackbird vivía el alboroto de Nochevieja, el ánimo de la dueña de un acogedor apartamento moscovita estaba deprimido. Ese año Selena decidió no poner el árbol de Navidad, no escribir una carta a Papá Noel y ni siquiera encender la televisión. Su hombre aceptó la decisión con comprensión. Él mismo no soportaba estas fiestas, aunque ella no entró en detalles. Las desventuras de Selena se prolongaban desde hacía años. Cuando regresó de su viaje de 1 año alrededor del mundo, se enteró horrorizada de que Matty, su hermana mayor, había muerto. Nadie la había llamado para darle la triste noticia, nadie le había contado los detalles. Tuvo que enterarse de todo por la policía y la comisión de investigación. Últimamente no habían sido especialmente amistosos, sus visiones de la vida distaban 180 grados.
Pero también había algo que podía unirlas. Después de todo, su hermana aún tenía una hija, Myrtle. En vida, Maddie no había permitido que Selena pasara tiempo con su hija, cancelando sus visitas con diversos pretextos. Incluso cuando el bebé no estaba bien, se negaba a ayudar. Pero al menos llamaba de vez en cuando y enviaba fotos. A Maddie y a ella no les quedaba nadie, ni parientes cercanos ni lejanos, pero tenían amigos comunes. Los que intentaron ponerse en contacto con la chica y no pudieron, pensaron que simplemente no estaba interesada en la vida y la muerte de su hermana. La razón del silencio era prosaica: la chica estaba en las montañas remotas, sin comunicación con el mundo exterior. Aunque el sentimiento de ansiedad de aquellos días no la abandonaba. Ahora Selena se culpaba por haberse embarcado en un viaje tan largo de autodescubrimiento y haber perdido a Myrtle como consecuencia. Por las noches imaginaba que la niña estaba tumbada a su lado, en su cuna, y le decía algo en su lenguaje infantil. Cuando la niña regresó a su país natal y se recuperó de la primera conmoción, empezó inmediatamente a buscar a su sobrina. Pero, por una extraña coincidencia, nadie pudo encontrarla. Al principio, se negaron a facilitar información, alegando datos personales. «Tienen apellidos diferentes», dijo un funcionario en una recepción personal. «¿Tiene algún documento de su hermana? ¿Copias?» «No», respondió Selena. Tardó un año en confirmar su parentesco con Maddie. Compartían la misma madre, pero diferentes padres y apellidos. Luego vinieron los interminables círculos del infierno burocrático. Selena, artista y diseñadora, no dominaba ese extraño idioma que debía hablar con los funcionarios. Y ellos no tenían prisa por dar un paso hacia ella y ayudarla en su dolor. ¿Dónde estuvo durante todo un año tras la muerte de su hermana?, preguntó enfadada la mujer del departamento de educación. ¿Por qué no viniste corriendo enseguida? Estaba fuera del país, respondió Selena. Ya lo ve, gritó la funcionaria. ¿Estás segura de que quieres esto? ¿Y si quieres volver a salir del país durante un año? Debes encontrarla, susurró Selena. Inmediatamente se sintió tímida ante tal presión. No podía desaparecer sin dejar rastro. Tenemos 400.000 huérfanos en este país. La mujer continuó reprendiéndola. ¿Tengo que comprobar cada uno de ellos? Entonces recibió 2 rechazos consecutivos. La niña con los datos de Myrtle Lansky no estaba registrada en el sistema de registro de huérfanos. ¿Y eso qué significa? Cualquier cosa: perdida, equivocada, retenida, adoptada. La información es confidencial y no se hará pública. Cada fallo hacía que Selena se sintiera decepcionada y sollozara. ¿De verdad habían adoptado a la niña? ¿Le habían dado un nombre y un apellido nuevos? ¿Ni siquiera podría cogerla de la mano y enseñarle algo importante? La niña ya debería tener 8 años. Su último intento de encontrar a su sobrina fue hace 2 años. Después de aquello, Selena no se sentía con fuerzas para seguir buscando. Pero hace poco apareció en su vida un hombre con la profesión más romántica del mundo: investigador privado. La apoyó en su reticencia a crear un ambiente de año nuevo, pero le puso una sorpresa bajo el árbol. «Querida», le dijo con una sonrisa. «He hecho todo lo que podía y lo que no podía hacer. Y vaya, si había luz al final del túnel». Resulta que Anthony no se había limitado a escuchar su interminable historia sobre la pérdida de su sobrina, sino que había estado recopilando información poco a poco. En cuestión de meses, utilizando técnicas autorizadas y no autorizadas, hizo lo que a ella le llevó años encontrar rastros de su sobrina. «Hay un orfanato bastante extraño», dijo Anthony. «Experimental o algo así. ¿Puedes creerlo? Apenas hay personal». «¿Está mi sobrina allí?», preguntó Selena esperanzada. «No quiero que le des mucha importancia», admitió con franqueza. «Tengo una lista completa de niños aquí, como puedes ver. Si alguien se entera, mi licencia se pondrá a llorar. Así que no se lo digas a nadie. No hay ninguna Myrtle Lansky, pero hay una Marta Linsky». ¿Y si es una coincidencia? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Anthony.
Tenemos que entrar allí de alguna manera. Y averiguarlo. Después de todo, eres un pariente cercano. Se supone que debes conseguirlo. Oh, amor, si fuera tan fácil. Tienen una jornada de puertas abiertas la semana que viene, dijo pensativo el investigador privado. Es un viaje largo, por supuesto. Pero si vamos ahora mismo, podemos llegar. No sé si estoy preparada, susurró Selena. ¿Y si no vuelve a funcionar? ¿Y si vuelvo a decepcionarme? Si alguien le hubiera preguntado, ¿cómo te llamas, abuela?, se lo habría pensado durante al menos 5 minutos. ¿Cuál es, en realidad? A sus 70 años, la limpiadora del orfanato, Mirlo, estaba llena de fuerza y energía, aunque a veces olvidaba su nombre. Es una broma, bajo su mando varias docenas de alumnos. Cierto, no tenía que formarlas en fila y enseñarles algo, bastaba con que aceptaran el trabajo de limpieza de las instalaciones. Era un oficio sencillo, pero muy solicitado. A Betty le parecía que los niños la apreciaban mucho. De hecho, los niños y las niñas también pueden ser estrictos. Detrás de sus ojos llamaban a Vasilievne con un apodo gracioso holandés errante. Los más maleducados bromeaban diciendo que la anciana portera ya estaba contando ausencias en el cementerio. Pero ella no sabía todo esto, no oía ni se daba cuenta, y por eso tenía una magnífica opinión de sus hijos. El único que la hacía sentir muy incómoda era el director, John. Un hombre de 35 años sin familia ni hijos. Un hombre de carrera, un hombre apasionado, ese es el tipo de hombre que mantiene el país en marcha. Pasaba día y noche en el orfanato, pero los niños nunca oían una palabra amable de él. A menudo les gritaba, creyendo que era el método más eficaz para transmitirles su mensaje. Hace poco, Betty volvió a ser testigo de este comportamiento. Si te comportas así, irás directamente al reformatorio. El director reprendió a otro chico. Su delito fue colarse en la cocina a altas horas de la noche y robar un bollo. Pero fue descubierto y atrapado por el tendero. Perdóname, 7-7, gritó el niño. ¿Tenía tanta hambre? ¿Cómo me has llamado, bribón? Tendrás un buen desayuno por la mañana, continuó el director. Y esta noche has cenado muy bien. ¿Sabes que comer en exceso es pecado? Te dejo sin aparatos durante un mes, ¿entendido? Díselo a tu madre, la maestra, y me aseguraré de que tome medidas. Y llevaremos esto al consejo. Betty no entendía esta extraña prohibición de guardar golosinas en las habitaciones de los niños. Su nieto, que hacía tiempo que había dejado la escuela, no podía vivir un día sin mermelada, malvaviscos, malvaviscos. Y creció como una persona normal, nunca fue a la cárcel. Pero no abandonó sus hábitos infantiles, todavía le apetece algo dulce. ¿Betty? El director habló alto, aunque intentó contener la voz al dirigirse a la anciana. Deberías tener más cuidado, más cuidado. Ayer encontré polvo. Ajá, respondió la abuela. Como tú digas, John, eres nuestro hombre de oro. Te felicito por tu respeto, dijo el director. Pero le ruego que cumpla con sus obligaciones. Lo único que hacía la anciana señora de la limpieza era fregar los suelos del segundo piso, en el ala donde había un salón común y los despachos del director. Ocupaba 2 de ellos, uno para dormir y otro para trabajar. Cuando Betty entró en el salón, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿De verdad el sueldo de John le permitía semejante lujo? El dormitorio en sí sería más propio de un hotel que de un orfanato. Para empezar, la habitación era realmente grande. En segundo lugar, durante su reparación y creación de confort obviamente no se escatimó ni se contó el dinero. Pintura decorativa de las paredes, estuco, aire acondicionado y otros atributos de la vida exitosa. Para abrir o cerrar una ventana no había que tirar de la manivela, sino pulsar los botones del mando a distancia. Si Betty no hubiera sido limpiadora en el orfanato, no habría sabido que existía semejante milagro de la tecnología. En la esquina había una cama individual, pero ¿qué cama? A la izquierda había un mando a distancia, pero ya sin cable, que permitía ajustar la suavidad,
la inclinación y varios tipos de masaje. Un sofá de cuero con una superficie perfecta. Una máquina de café carísima, un reloj de pulsera de lujo, un telescopio, un ordenador portátil enorme, auriculares como salidos de una página de revista sobre el futuro lejano. Y también una cabina de ducha que parecía la cápsula de escape de una nave espacial, con tantos botones. Y todo esto debía limpiarse con diferentes trapos y medios, Dios no permita que uno lo mezcle. Betty, eres la única en quien puedo confiar, le dijo el director. No puedo confiar en nadie más, solo en ti. Eres un oro, no un ser humano, respondió la señora de la limpieza. Lo haré todo, no lo dudes. A Juan le encantaban los halagos, pero odiaba el polvo y la suciedad. Si veía una sola mancha, se ponía furioso. Y cuando sobrevino la epidemia de coronavirus, el director enloqueció de precaución. Durante todo un año, no dejó entrar voluntarios ni adoptantes. Quizá tenía razón en algo, la propia Betty estaba tan enferma que estuvo a punto de entregar su alma a Dios. Tras un mes de ausencia, regresó al orfanato y se asombró al ver que los 2 despachos del director estaban impolutamente limpios. Te pido una cosa, Betty, exigió. Que nadie y nunca se atreva a entrar en mi dormitorio. Eres responsable de ella con tu cabeza. ¿Y quién va a entrar, preciosa?, preguntó la señora de la limpieza. ¿Quién? La directora se sorprendió. Los niños. Entrarán aquí y seguro que lo estropean todo. Lo harán. Así es como Betty vivió su vida, sin recordar su nombre. De todos modos, no había otro trabajo en el pueblo. Mirlo había construido su nido a 10 kilómetros de la gran ciudad, no lejos del bosque y de su pueblo natal. Y aunque no le pagaran mucho, seguía queriendo al orfanato. Y lloraba cuando veía a los niños sin padres. Si pudiera, pensó la limpiadora. Si pudiera me los llevaría a todos para mí. No se está mal aquí, pero se está mejor en mi propia casa. Entonces Betty recordó que tenía 70 años e inmediatamente se tranquilizó. Llenó un cubo de agua, no cogió una fregona, sino una fregona, no de bayeta, sino de fibra, y se fue a limpiar el segundo piso. Pero un día, al pasar por el despacho del director por la tarde, oyó algo que la dejó sin aliento y le puso la cara blanca. Vaya, John, eres un hombre de oro, pensó la conserje, agarrándose el corazón. Marta sabía guardar un secreto. En su orfanato, si decías algo en confianza, se reían de ti. Los niños no saben distinguir entre medias tintas. O aman con todo su corazón o odian con toda su alma. Por eso no tenía amigos íntimos. Si le cuentas un secreto a alguien, mañana lo sabe todo el orfanato. ¿Sabes una cosa, Harry?, me dijo un día. Y Tim me miraba. Y sonreía. ¿En serio?, sonrió socarronamente el compañero. ¿Te miraba así? Al día siguiente todo el orfanato los llamó novios. Marta se avergonzó de sí misma, pero Harry puso los ojos en blanco y le dijo que no había hablado del tema con nadie. Después de que las historias se repitieran varias veces, Marta se dio cuenta de que no se podía confiar en nadie. Los rumores eran como pestañas clavadas en el ojo, se podía vivir, pero era desagradable. Hace un año, Marta tenía un secreto. Vaya secreto. Ahora ella y John tenían una cosa en común. No muy a menudo, ni siquiera cada semana, él la invitaba a su despacho. Pero no a uno donde pudiera ir cualquier alumno. Marta tenía acceso al lugar más sagrado, el dormitorio del director. Al igual que Betty, quedó impresionada por la belleza de la habitación. Oficialmente, sus visitas nocturnas a la habitación de John se llamaban sesiones de autodescubrimiento. Comenzaba con la reprimenda del director a Marta por su retraso en el desarrollo. Y lo decía tan a menudo y tan convincentemente que la niña le creía. D en matemáticas, enumeró. C en geografía. Inglés es apenas una B, y eso es solo las clases de escritura. Si sigue así, irá directo al bar. ¿Me oyes? Marta no tenía ni idea de lo que era un panel, y estaba demasiado avergonzada para preguntar.
Sus clases con el director no eran menos extrañas que la misteriosa palabra panel. Le ponía vídeos en su enorme ordenador portátil, le dejaba ver la luna y las estrellas a través de su telescopio. Y le contaba cosas, le contaba cosas, le contaba cosas. Aunque Marta era solo una niña, sabía que algo iba mal. Pero ¿con quién podía hablar de la extraña pedagogía del director? Era la persona más importante en la vida de Mirlo. Y no tenía ni idea de que podía quejarse de él a nadie y revelar el secreto que compartían. «Ion», preguntó, armándose de valor. Katy había encontrado parientes la semana pasada. «Muy lejos, sí». «¿Dónde?», preguntó el director regodeándose. «Bueno, en cómo se llame». «Siéntense, dos». «Te dije que estudiaras geografía». La regañaba Ion. «Aprende geografía y matemáticas. Sin ellas, nunca llegarás a nada en la vida, y acabarás, ¿sabes dónde estás?». «Bien, siguiente». «Que busque parientes», le explicó Marta, con los ojos bajos. «¿Y si los tengo en alguna parte?». «No», dijo el director. «Eres huérfana, sola como el viento en el campo. Sola como una estrella en el cielo. Los sistemas vecinos parecen estar uno al lado del otro, pero en realidad están a años luz. Llevaría toda una vida llegar al más cercano. ¿Y si lo buscas?». Marta continuó, pero no con tanta seguridad. «Es una pérdida de tiempo», gritó el director. «Venid aquí. Empecemos la lección». La niña se sonrojó inmediatamente. Aquí, en el orfanato, tenía muchas asignaturas. Ion trataba a los niños como adultos, cosa que no tenía tiempo de repetir. Y además de las habituales matemáticas, inglés, geografía y otras asignaturas, tenían disciplinas muy interesantes. Los derechos del niño, por ejemplo. O conflictos, donde les enseñaban a resolver las causas de las peleas y peleas infantiles. O diseño, donde una anciana les enseñaba a coser faldas, manoplas y delantales. O cocina, donde Marta prensaba galletas con un molde y aprendía a hacer ensaladas. Pero nunca había visto una enseñanza tan extraña en ningún sitio. Y sospechaba que todo estaba mal. Ion le daba una pastilla que hacía que el mundo pareciera desaparecer, la sentaba a su lado y le decía: «Repite conmigo, Marta. Repite conmigo». La exigencia del director de que mantuviera sus clases en secreto, se la habría guardado para sí misma. Y aunque quisiera contárselo a alguien, ¿quién la creería? Así que repitió las extrañas palabras del director, aunque eso le hizo sentir el corazón pesado y amargo. Cuando se acercaba la Nochevieja, el orfanato empezó a recibir visitas, padrinos, voluntarios, funcionarios y futuras madres y padres. Todos eran recibidos por Ion, y era como si hubiera sido sustituido por otra persona. En días así, el director se mostraba servicial, educado, con mucho tacto y cortesía. A Marta le encantaba este momento porque había caras nuevas en el orfanato, y ella echaba de menos caras nuevas. La niña quería que los invitados irradiaran alegría y jovialidad. Porque había quien derramaba lágrimas y apretaba a sus hijos contra sí, ahogándose en sus sollozos. No es agradable que un desconocido llore en tu jersey y te abrace tan fuerte, como si quisiera estrangularte. Los futuros papás y mamás siempre seguían a los patrocinadores, voluntarios y funcionarios, miraban a los bebés, intentando encontrar al adecuado, sonrojados y como avergonzados. Los futuros padres siempre se mostraban tímidos y vacilantes. Había algunos a los que Ion tenía que llevar literalmente de la mano. Otros temían a los niños como al fuego, y otros intentaban hablarles como si fueran perros. Y se sorprendían sinceramente de que un chiquillo de 3 o 4 años pudiera responder con sentido a preguntas aparentemente difíciles. Una vez, Marta oyó por casualidad una conversación entre un hombre serio, con una chaqueta elegante, y su mujer, con la cara llena de pomada. 911. «Mira ese», dijo el cabeza de familia, señalando casi imperceptiblemente. «Se parece a mí, ¿no crees?». «Pero si siempre hemos querido una niña», objetó la esposa, haciendo un mohín con los labios. «Mira qué niña más guapa. Alta, ojos azules.
Se ve que tiene sangre noble. Como tú y yo, querida. ¿Tú qué? La interrumpió su marido en un susurro tan alto que medio orfanato pudo oírlo. ¿Esta supuesta belleza? El señor director dijo que tiene antecedentes de conducta desviada. De ninguna manera, no queremos criminales en la familia. Marta no tenía ni idea de lo que era un comportamiento desviado. Pero creía a pies juntillas que el director podía decir cualquier cosa para mantener a ciertos niños fuera del orfanato. Por supuesto, debido a su edad, Marta no podía darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué el director se desprendía tan fácilmente de algunos niños? ¿Por qué intentaba siquiera colocar a otros y por qué mantenía a otros con él? Tenía que haber una lógica, pero ella no podía verla. Sin embargo, no podía quitarle al hombre sus dotes pedagógicas. En aquel diciembre nevado, John decidió sacar a relucir su talento como director y montó una representación real de la Reina de las Nieves. No había papel para Marta, así que se sentó en el auditorio. Esta gran sala con un centenar de cómodas sillas y un encantador escenario es otro logro del director. Aunque la niña pudo ver el ensayo general, el espectáculo en sí fue magnífico. Ahora soñaba con que algún día ella también interpretaría a Gerda. Le gustó mucho el papel, sobre todo la transformación de la niña. Junto a Marta, entre el público, estaban el mismo hombre y la misma mujer que habían estado hablando de los huérfanos unos minutos antes. «Oh, me gustaría tener a Kai», exclamó la mujer. «¡Qué actor!». «Oiga, querida», susurró el marido en voz alta. «Tiene 10 años. Si coges un niño, pues el más pequeño. Así nunca sabrá que es adoptado». Hubo un siseo indignado por todas partes. Marta estaba dispuesta a unirse a las voces de los descontentos. Pero John le había dado su extraña lección justo el día anterior, y ahora no podía concentrarse en nada. Algunos de los invitados le hacían preguntas, intentaban conocerla, pero ella no podía responder. Deambulaba y escuchaba como si estuviera medio dormida o sumida en la niebla. Sin embargo, algunos invitados podían ser persistentes. Después de la actuación, una hermosa mujer de pelo blanco y ojos azules se acercó a ella. La acompañaba un hombre al que Marta apodó inmediatamente en su cabeza infantil el guardia. No dejaba de mirar a su alrededor, ajustándose la chaqueta de vez en cuando. «Te llamas Marta, ¿verdad?», preguntó la mujer con una sonrisa, sentándose. La niña asintió. «Yo me llamo tía Selena. Mi amante y yo estábamos mirando a los niños y te vimos. Es usted maravillosa. ¿Te gustaría tomar el té y charlar con nosotras?». Quiso contestar Marta, «Sí, siempre estaba esperando a que uno de los invitados me cogiera de la mano y me llevara a la alacena. Hablábamos de todo, y entonces éramos madre e hija. Y luego nos iríamos lejos de aquí, muy lejos, donde quiera que los ojos pudieran vernos». Pero tenía la lengua pegada al paladar y se negaba a obedecer. Así que, en lugar de dar una respuesta significativa, se limitó a abrir y cerrar la boca como un pez. «¿Y el té?», preguntó temerosa la mujer. «Bebes té, ¿verdad, cariño?». Marta permaneció en silencio, abriendo la boca como un pez. De repente, como salido de la nada, apareció John con su característica sonrisa que siempre regalaba a sus invitados. Se acercó a la bella mujer y le susurró algo al oído. Pero ella, a diferencia de los demás adultos, no asintió ni se apartó de Marta, sino que reaccionó con bastante brusquedad. «Agradezco tu participación», dijo. «Pero quiero hablar con Marta y lo haré. Anthony, tráenos 2 tazas de té, una grande y otra más pequeña». El guardia miró al director con una mirada gélida que le hizo tragar saliva nerviosamente. El juego de las miradas, como lo llamaba Marta para sí misma, duró 5 segundos por lo menos. Pero John perdió, parpadeó, y luego se recompuso, se puso su característica sonrisa ceremonial como una corbata, y dijo en su tono más admonitorio: «Es bueno que tengas tu propia cabeza sobre los hombros», dijo. «Pero no olvides quién manda. La próxima vez que haya invitados tan agresivos puede que no les deje entrar en el umbral de nuestra gloriosa casa». Con estas palabras se marchó, y Marta,
que estaba un poco asustada por la situación, volvió a hablar. La niña se dio cuenta de repente de que quería ser como aquella hermosa mujer cuando fuera mayor. Responder con orgullo y valentía al director a todas sus exigencias. Y no susurrarle al oído, sino hablarle en voz alta, para que todos la oyeran. Tragó saliva, miró a la tía desconocida y dijo en un susurro: Marta. Me llamo Marta. Me gusta el té verde. Bueno, Anthony ya se ha ido. Si trae negro, le diré que lo cambie. El negro también está bien. Tomaré cualquier cosa con azúcar. Marta, mi niña. La mujer le estrechó las manos. Había algo cálido y entrañable en aquella sonrisa. Aquí deben de tenerte en un cuerpo negro. Pero no temas, no te morderé. Solo hablaremos un poco, jugaremos a algunos juegos. ¿Qué clase de juegos te gustan, cariño? Cada vez que terminaba la invasión de invitados, John sentía un vacío interior. Por un lado, se sentía halagado de que su orfanato para 100 niños fuera el mejor, si no del mundo, si del país. De aquí, los niños y niñas desfavorecidos salen preparados para la vida, si no completamente, si en muchos aspectos. Después de todo, ¿cuál es la principal desventaja de los orfanatos?, preguntaba John al público en reuniones y seminarios, contando las ventajas de su idea. Allí no enseñan nada. Los cuidadores cocinan, limpian, lavan y planchan la ropa, resuelven los problemas cotidianos. El resultado no es un adulto, sino un niño grande. ¡Qué idea tan profunda!, exclamó alguien, y el director asintió. Le encantaba cuando sus palabras resonaban en el público. John sabía, conocía el tema desde dentro, pues él mismo había crecido en un orfanato. Años de vida que no le importaría borrar de su memoria le perseguían. Abundaban la comida asquerosa, las camas duras, la violencia. Se volvió duro como una corteza de pan e igual de rancio. Y al mismo tiempo, se propuso hacer otro orfanato donde las cosas fueran diferentes. Al fin y al cabo, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él no empezó a beber, no fue a la cárcel y no se quedó sin hogar. John aún recordaba cómo, siendo un educador verde, presentó su proyecto a un gran comité con inquietud. El orfanato que veo, dijo entonces, no es un orfanato en absoluto. Es solo un hogar. Un lugar donde los mayores cuidan de los pequeños, donde los niños cocinan, limpian y se lavan. Y aprenden. Después de un hogar así, estoy convencido, todos tendrán una familia. ¿Y de dónde sacarás la financiación?, preguntó despectivamente algún jefe, sin molestarse siquiera en cambiar al tú. John no había tolerado la falta de respeto hacia su persona desde que era joven, pero aún así se vio obligado a dejar pasar por sus oídos semejantes ataques. Tengo una idea, siseó aquella vez. Pero no sé qué camino tomar, para no ser indelicado. Fue su actitud militante la que llamó la atención de un funcionario completamente distinto, que un año después dio permiso para el arriesgado proyecto. Y nunca se arrepintió de su elección. Blackbird se convirtió en un proyecto emblemático, que en lo sucesivo le gustaría registrar en sus logros de todo tipo de funcionarios y políticos. Por aquel entonces, John, diplomado en magisterio durante 7 años, no tenía experiencia en gestión. No sabía lo que era la contabilidad, ni de dónde salían los alimentos y las necesidades básicas en una institución presupuestaria. Pero en su orfanato ideal veía una jerarquía muy distinta, con un solo jefe. Eso era lo realmente importante para John. Solo él, sus madres y el personal subalterno. Y la idea al rojo vivo, aprobada en la cumbre, era gestionar las finanzas de los huérfanos. Al fin y al cabo, no todos los chicos y chicas eran mendigos como los ratones de iglesia. Algunos tenían propiedades inmobiliarias a sus espaldas, otros contaban con el patrimonio de sus padres. El propio patrón reunió en su orfanato a varios niños, a primera vista innecesarios para nadie. Pero gracias a ellos había una suma de dinero en las cuentas de la institución de la que se podía disponer en interés de mirlo. Todo iba bien, honor, respeto, recursos financieros con los que solo se puede soñar. Pero ayer. Esto es inaudito, gritó, sentado en su despacho.
¿Inaudito? Ni pensarlo, exclamó John a quién sabe quién. Estos ricachones, estos advenedizos quieren llevarse a mi princesita. Su oro, al que dedicó 5 años de su propia vida. Y le dedicará aún más. Fue por ella que renunció a su carrera, incluso temporalmente. Fue por ella que inventó nuevas formas de enseñar. ¿Y cómo le pagó Marta? Traición total. Blackbird era diferente de otros orfanatos. Por ejemplo, tenía su propio autobús que llevaba a los niños de excursión o al lago en verano. John pudo negociar con famosos, actores, músicos, blogueros, que visitaban el orfanato y trabajaban con los niños. No tan a menudo como le hubiera gustado, pero era mejor que nada. Sin embargo, Marta no tenía con qué compararlo, siempre había vivido aquí, desde que tenía uso de razón. ¿De qué hablabas con ellos?, preguntó amenazadoramente el director. Respóndeme rápido. No me acuerdo, admitió Marta con sinceridad. Era mi tía. Y yo, después de tu clase. No podía hilvanar 2 palabras, para ser sincera. La directora se ruborizó y empezó a tragar saliva, igual que había hecho ayer. Pero se recompuso rápidamente y continuó con su interrogatorio. Espero que no les hayas contado nuestro secreto. Dijo John, y en su voz la muchacha oyó notas inusuales. ¿Está asustado? No, respondió Marta. Claro que no lo está. No se acuerda de nada. Sí que me acuerdo. Desde luego no hablamos de ti, dijo Marta. Eso está bien. Pórtate bien. No vuelvas a acercarte a esa tía, ¿me oyes? ¿Por qué? La chica se sorprendió. Dijo que quería llevarme lejos. ¿Llevarme lejos, te imaginas? Quería decirle al director que tenía esperanzas de tener su propia casa. Ya se veía en ella su propia habitación, muy pequeña, lo justo para poner una cama, una mesa y un armario para los juguetes y la ropa. Pero sería suficiente para ella, no era mucho para ser feliz. Pero el director no estaba dispuesto a escucharla, y mucho menos a compartir su esperanza de felicidad. Reprimiendo las ganas de gritar y chillar, John se echó a reír. Levantó a Marta, la puso en su regazo y empezó a decirle lo intrigantes que eran los adultos. Que le daban esperanzas, llenaban su joven corazón de expectativas y luego la traicionaban. Sonaba convincente, porque el director es un hombre con mucha experiencia y entiende literalmente de todo. «Pero, ¿por qué?», preguntó la niña, llorando. «¿Pero, por qué? ¿Qué le he hecho para que me traicione?» «No hiciste nada, pero de eso se trata». «Te traicionan solo porque pueden», respondió el director con una sonrisa, secando las lágrimas de la huérfana. «Vamos, repite conmigo, niñita». Y empezó a repetir las palabras, lo que puso la piel de gallina a Marta. Pero de repente se sintió bien y tranquila, y empezó a decir lo que John quería que dijera. Incluso sin la píldora. Anthony creía que nunca había amado de verdad, y que en su corazón no había lugar para ningún sentimiento ligero. Además, había tenido una mala experiencia en su vida cuando se había casado, pero no era lo suficientemente rico para su mujer. Ella le reprochaba constantemente su servicio en los órganos, sus constantes ausencias y deberes en días festivos, sus míseros salarios. Y cuando Anthony estaba maduro para el despido, ella hizo las maletas y se marchó. Así que se quedó sin servicio y sin la mujer que amaba. Por eso Selena fue su salvación. Y ahora tenía que lanzarse a la vorágine con cabeza, o desaparecer de la vida de ella. ¿Qué era lo correcto? Aún no lo había decidido. Tardó 3 días en dar sentido a la información que había recibido en el orfanato. Luego, un poco más de tiempo para obtener más. Su primer jefe y mentor en la vida siempre decía, el que tiene información manda en la situación. El tal John me pareció, francamente, extraño, dijo Anthony, sorbiendo su café. Y no te lo vas a creer, decidí indagar bajo él. Pero estoy pensando, ¿de qué lado cavar? Eres muy positivo. ¿Qué se te ha ocurrido?, preguntó Selena con impaciencia. Admiraba a su hombre,
su ingenio y su desinterés. Bueno, no te aburriré mucho, indagué desde el punto de vista financiero, explicó el investigador privado. Y, aunque no lo creas, se trata de un orfanato muy extraño. Muy extraño. ¿Qué tiene de extraño?, se preguntó Selena. Según los informes, una vez al año los niños comen caviar negro y vieiras. También comen ostras, mejillones y gambas. No pueden dejar de vivir maravillosamente. En los últimos años, este Pal Ion compró al orfanato un autobús caro, un telescopio, toda una colección de maquinaria. ¿Sigo? No sé a dónde quieres llegar, cariño. Selena se encogió de hombros. No entiendo nada. Creo que todos esos manjares y demás delicias no llegan al orfanato, dijo. Simplemente se lo dan por perdido. Como muchos otros gastos. Mira, eso no me dice nada. Entiéndelo, Selena, dijo el detective. Si voy a arriesgar mi licencia, si voy a indagar en esto, tengo que asegurarme de que no me estás ocultando nada. Y parece que lo estás haciendo. Te juro que no, casi gritó la chica con resentimiento. ¿De dónde sacas esos pensamientos? Te lo explicaré, dijo Anthony, y cogió un cigarrillo. Entonces recordó que a su mujer no le gustaba el humo del tabaco, e inmediatamente tiró el paquete sobre la mesa. La cuestión es de dónde sacaba el tal Ion el dinero para tanto entretenimiento. Por así decirlo, finanzas que pueden obtenerse de algún sitio y luego gastarse en lujos o amortizarse. ¿De dónde?, preguntó Selena. Anthony se rascó la barbilla pensativo. O su mujer realmente no sabía nada, o estaba fingiendo sorpresa hábilmente. Sin embargo, en los 6 meses que llevaban juntos, había llegado a conocerla por dentro y por fuera. Y era una mentirosa terrible. ¿Debía creerla? ¿Saltar a la parte más profunda? Su sobrina, esta Myrtle Marta, tiene una enorme herencia, explicó el detective. Ion no puede usarla directamente. Pero tiene derecho a disponer de ella en beneficio de la pupila. Yo no lo habría memorizado, me lo explicaron los abogados. Herencia. Selena empezó a rebuscar en su memoria. Cierto, ¿cómo no se le había ocurrido? Maddie y ella habían perdido a su madre muy pronto. Sus distintos padres se habían ocupado de ellas, pero sin fanatismo. Ninguno de sus parientes les habría dejado un capital como para comprar autobuses, telescopios y caviar negro. La herencia debió de ser para el marido de Maddie. Era un hombre extraño y misterioso, ella no sabía nada de él. Maddie lo ocultaba igual que ocultaba a su hija pequeña. Compréndelo, Anthony, dijo Selena con un suspiro. Solo quiero llevarme a Myrtle para mí. O Marta, como la llamen, ahora me da igual. Quiero mucho a esa chica. Y me importa un bledo su dinero, por mucho que haya. Deja que ese Ion, como le llamas, lo coja y se ahogue con él. Volveremos a Washington, pintaremos con Myrtle, le enseñaremos a patinar. ¿No estaría bien, Anthony? Vale, me has convencido, sonrió el detective. Bueno, o quiero creérmelo yo. Solo que si estamos en el juego, llegaremos hasta el final. Y no le dejaremos ni un céntimo a ese director. Y al dinero, ya sabes, se le puede encontrar un uso digno. ¿Qué quieres decir? Selena se sorprendió. ¿Necesitáis dinero? Anthony, no necesitamos nada. Mis cuadros se venden, tienes clientes. ¿Es demasiado para un hombre ser feliz? ¿Te das cuenta de que esto no se trata de mí? Se trata de principios. ¿Por qué el dinero de tu sobrina debería acabar en los bolsillos de unos embaucadores? Cuando hay quienes realmente lo merecen. No veo a dónde quieres llegar con esto, negó con la cabeza. No temas, querida, tengo un plan. Lo he pensado detenidamente, consultado con abogados. ¿Qué clase de plan? Seguro que te gustará el principio, dijo Anthony y se arrodilló delante de Selena. Angélica valoraba su tiempo, literalmente, cada minuto.
Durante 10 años de su vida había estado trabajando para conseguir su objetivo de convertirse en abogada. Primero, 5 años de intensos estudios en la universidad. Después, 3 años de duro trabajo como secretaria judicial. Al fin y al cabo, es el lugar más asqueroso del planeta, sobre todo si estás en lo más bajo del sistema, redactar informes, enviar citaciones, escuchar interminables reclamaciones por teléfono. Luego vinieron 2 años de prácticas en el colegio de abogados y de intentar aprobar el examen. Y cuando su sueño se hizo realidad, Angélica se dio cuenta del poco tiempo que le quedaba para disfrutar de la vida y llegar a lo más alto de la profesión. Desde hace 10 años, no solo se ha desarrollado, sino que se ha convertido en mejor persona. Angélica valoraba su tiempo, por lo que sus tarifas no podían calificarse de democráticas. Más bien al contrario, los precios eran muy autoritarios. Pero había una explicación sencilla: Angélica abordaba cada situación con un deseo maníaco de ganar. Utilizaba cualquier método para lograr su objetivo. Y siempre ganaba. ¿Por qué me has elegido a mí?, preguntó mirando a la encantadora rubia. Había algo creativo en ella, en sus ojos, en su pelo, en sus gestos. No es mi especialidad. Me la recomendaron, se encogió de hombros el cliente. Dijeron que usted era el único que podía llevar un caso tan complicado. Dijeron que era usted el mejor abogado. Abogado, corrigió ella con una sonrisa. No le gustaba que llamaran a su profesión una palabra de hombre. Pero eso no cambiaba la cuestión, por desgracia. Las disputas familiares son una zona gris de la justicia. Muchas de las cosas que puedes leer en libros inteligentes no funcionan realmente. O no funcionan en absoluto. Angélica no estaba dispuesta a renunciar a su trabajo. Un caso nuevo e interesante en el que puede demostrar tanto erudición como creatividad. ¿Qué puede haber más bonito? Ella solo estaba rellenando su precio. Un abogado siempre hacía eso para mostrar a sus clientes su propia importancia. Y tampoco le gustaban esos colegas que desde los primeros minutos irradiaban confianza en el éxito. No, la suerte no solo ama a los preparados, sino también a los precavidos. Al contrario, es necesario sembrar en el alma del cliente una desesperanza total. Y entonces la victoria será realmente deseable para él. En jurisprudencia nunca se puede estar seguro al 100% de nada. No hay dos litigios iguales, lo que significa que en cualquier momento algo puede salir mal. Bueno, dijo Angélica, después de leer los documentos. El caso parece perdido. Te das cuenta de que si la institución educativa te negó la custodia nada más empezar el proceso. Parece un poco presuntuoso acudir a los tribunales. Tengo un as en la manga, dijo el hombre al que Angélica había tomado por un guardia de seguridad sin palabras. Parecía muy sólido, como un gánster italiano o un empresario de éxito de los años 90. Ni siquiera una carta de triunfo, sino varias. Bueno, colega, dijo el abogado con una nota de irritación. Todas las cartas de triunfo deberían estar sobre mi mesa. Y entonces yo mismo diré cuáles se pueden utilizar y cuáles no. Verá, Selena intentó aliviar la tensión. Tenemos la sospecha de que Marta es mi sobrina. Pues haz una prueba de ADN. Angélica se encogió de hombros. Dios mío, vivimos en el siglo XXI. Es tan fácil. Ya hemos consultado a especialistas, dijo Selena. Verás, mi difunta hermana Maddie, la madre de Myrtle. Quiero decir, Marta era mi media hermana. Tenemos padres diferentes. Y en esta situación, una prueba de ADN, ¿qué fue lo que dijeron, Anthony? La prueba puede no ser informativa, el hombre la ayudó. Angélica se preguntaba. No hacía mucho se había enfrentado a una situación similar y sabía por experiencia propia que no era fácil demostrar el parentesco en este caso. Además, no siempre servirá de base incondicional para la entrega del niño al supuesto pariente. ¿Qué otras bazas existen?, se pregunta. El caso empezaba a interesarle cada vez más. Verás, dijo Selena, fuimos a casa de John a negociar. Fue él quien nos invitó. Y dijo cosas difíciles de creer. No sabemos cómo se suelen llevar a los niños detenidos,
pero hay algo que no cuadra. ¿Qué ha pasado ahí dentro?, preguntó el abogado. Pensó que debía dar un presupuesto a sus nuevos clientes antes de dejarse llevar demasiado por la historia y que la convencieran de rebajar sus honorarios. Se lo contaré todo. En Nochevieja, el orfanato Blackbird estaba encantador. La entrada principal estaba decorada con árboles de Navidad, guirnaldas, cintas de colores y figuras de renos. Los niños moldearon un auténtico Papá Noel con nieve y lo pintaron con pintura roja y azul. El orfanato fue utilizado como amuleto por funcionarios de todos los estamentos para garantizar a las autoridades superiores que la labor de protección de la infancia se realizaba al nivel adecuado. ¿Os ha parecido bien?, preguntó John a sus invitados y sonrió con toda la sinceridad que pudo. Sí, respondió Selena. Mi marido y yo lo hemos pensado detenidamente. Queremos quedarnos con la custodia de Marta. Nos gusta mucho. ¿Verdad, Anthony? Sí, asintió él. Mucho. Oh, yo no lo aconsejaría, dijo pensativo el director. ¿Por qué querríais vosotros, los jóvenes, arruinaros la vida con un niño problemático? Verá, he pasado por tantos niños y padres adoptivos que puedo adivinar de un vistazo si todo saldrá según lo previsto. Se suponía que su orfanato era de primera categoría. Por eso celebraba las conversaciones con los tutores y adoptantes presentes y futuros no en el pasillo, en un banco, sino en una auténtica sala de reuniones, que arregló a costa de los fondos de los patrocinadores. Una mesa blanca y ordenada, sillones mullidos, aire acondicionado, una nevera con agua limpia, todo ello propiciaba una comunicación productiva. John creía que podía convencer a cualquiera de su rectitud. Y en un ambiente tan favorable. Señor director, dijo Selene, conteniendo un arrebato interior de rabia. No estamos diciendo que tengamos que acogerla en nuestra familia ahora mismo. Somos de fuera, como usted señaló en la jornada de puertas abiertas. Pero no nos faltan fondos. Alquilamos un apartamento aquí, compramos una cuna. Anthony ya está buscando trabajo. Él está en la demanda. Oh, joven y verde. Ya ves, no se trata de objetos materiales. El Mirlo tiene las mejores instalaciones del país, se lo aseguro. Los niños lo tienen todo, y es poco probable que usted pueda darles más. No es necesario. Marta es solo una niña muy difícil. El director guardó silencio un momento, como saboreando sus propias palabras. ¿Sabes? Tengo un sentimiento especial y sentimental por ella. Vino aquí cuando Blackbird solo tenía 6 meses. ¿Qué fue de sus padres?, preguntó Selena. No preguntes, la despidió el director. De todos modos, no te lo diré. ¿Te das cuenta de que no podemos divulgar información confidencial? Bueno, Marta creció literalmente en mis brazos. Cuando construí esta casa, era joven y romántico. Sentí que podía reemplazar una familia para los pequeños. Le agradecemos su franqueza, le interrumpió la chica. Pero aún no he obtenido respuesta. No interrumpas, escúchame, exigió el director. Sin respeto. Así que, en todos los años que he visto crecer a Marta, no hay optimismo. No tiene amigos. No tiene aficiones. No tiene interés en nada. Como puedes ver, apenas puede hablar. Me temo que necesitará supervisión constante, incluso después de que sea mayor de edad. ¿Estás preparado para eso? ¿No volverás corriendo a mí en 6 meses y me pedirás que las cosas vuelvan a ser como antes? No nos asustan las dificultades, le interrumpió Selena. De verdad que no sé cómo convencerte, te lo juro. Pero estamos dispuestos a trabajar con Marta, me tiene muy enganchado. ¿Verdad, Anthony? Oh, sonrió Juan. Vio que la persuasión suave no funcionaba y decidió usar la fuerza dura. ¿Crees que has venido a este lugar y puedes comprarlo todo? Pues deberías saber que hay cosas que no están a la venta. Y una de esas cosas es mi buena voluntad hacia mamá y papá. Si queréis ser los guardianes de Marta, mi respuesta es no. Se hizo el silencio.
Si Anthony estaba preparado para semejante acontecimiento, fue como si hubieran vertido un cubo de agua helada sobre Selena. De repente se sintió fría y temblorosa. El hombre le cogió la mano con la alianza, pero ni siquiera eso tuvo efecto tranquilizador. «Vamos al juzgado», susurró la chica. No daba crédito a lo que oía. «Nos quejaremos en todas partes». «En todas partes». «Haced lo que queráis», agitó la mano el director. ¿Quejarnos dónde? ¿A los medios de comunicación? La información es confidencial, lo he dicho muchas veces. Si haces pública la historia, no podrás acoger a un niño en tu vida, no solo acoger a un niño, sino poner un pie en el umbral del orfanato. ¿Has pensado en todo?, volvió a susurrar Selena. Pero, ¿por qué? Oh, no intentes adularme. Sin embargo, soy educadora, y una educadora con mucha experiencia. Por eso te ofrezco otra cosa. Escúchame. Escúchame con atención. No te lo voy a volver a sugerir. Marta repasó los acontecimientos de aquel extraño día y se dio cuenta de que había que dar una oportunidad a la tía del pelo blanco. Sí, ella podía traicionar. Y sí que podía dar esperanzas primero y tirarlas por la borda después. Para saber si haría lo correcto o no, era necesario confiar en ella, eso era lo que Marta iba a hacer. Una semana después de conocer a su hermosa tía, que le había hablado mucho de su casa y de su familia, Marta se puso muy enferma. Se fue literalmente a la cama, la primera noche la temperatura subió a 40 grados, y su madre, exultante, quiso incluso llamar a una ambulancia. Pero Juan se lo prohibió terminantemente. Ordenó tomar medidas para poner en cuarentena su celda, no dejar salir a nadie durante 3 días, no usar teléfonos. ¿Qué tienen de malo los teléfonos?, se preguntó el maestro. ¿Son niños? Se sientan en sus teléfonos todo el tiempo. Comen, incluso van al baño. Y cuando llamas, no cogen el teléfono, no oyen. Dime, ¿has oído hablar de TikTok?, preguntó John con su voz arrogante. Bueno, contestó el profesor. ¿No querrás que un vídeo de niños enfermos de Blackbird, como dicen, se vuelva viral? ¿Que se convierta en trending? La madre educadora cerró los ojos con una palmada. Lo de TikTok, por supuesto, lo había oído, pero el resto de palabras ingeniosas no las conocía de nada. Sin embargo, por el tono de la directora, la respuesta correcta empezaba a ser obvia. No, claro que no, contestó ella. No quiero virus ni nada de eso. Señor. John la ayudó. Director. A diferencia de su subordinado, no parecía asustado. Y no solo porque un aumento a corto plazo de la temperatura por encima de los 40 grados no fuera peligroso para la salud del niño. Es que hasta ahora todo iba exactamente según su plan. Y a John le gustaba cuando no solo controlaba una situación, sino que la controlaba. Después de esperar una semana tras la desafortunada conversación con la rubia arrogante y su gilipollas, el director ordenó una clase de educación física al aire libre. Y justo después, invitó a Marta a helado de arándanos, su golosina favorita. Ahora lo principal era no pasarse, controlar el estado de la chica. Más le valía estar enferma un mes, nada menos. Hizo un curso de enfermería en la Universidad Pedagógica. Con ellos pudo trabajar a tiempo parcial por las tardes y noches en el hospital local como camillero, una experiencia excelente, aunque el trabajo es repugnante. Sin embargo, como el joven John no pidió a sus colegas temporales que le llamaran enfermero, no escucharon sus peticiones. Incluso en su libro de trabajo escribieron su profesión de enfermero con sorna. Entonces podía perdonar la falta de respeto, pero ahora no. Llevó a Marta a la sala de aislamiento médico, escuchó a la niña con su propio fonendoscopio, pulmones sin sibilancias, normales. Solo gripe. Volvió a pensar en la desafortunada conversación con Selena e intentó averiguar qué había hecho mal. Soy educador. Y espero que mi nombre se escriba con letras de oro en la historia de la pedagogía, se dijo. Así que me propongo coger a otro niño de mi orfanato. Mira, se llama Carlos. Es un niño de oro.
Inteligente, obediente, sin enfermedades congénitas ni malformaciones. ¿Y tiene? Ion miró atentamente a Anthony. Tiene ojos como los de tu hombre. No necesitamos otro bebé, cortó Selena. Hemos venido a por Marta y nos vamos a ir con ella. Debes entender una cosa importante, dijo Ion con voz lo más seca posible. Mirlo, soy yo, y solo yo decido quién se va de aquí y cuándo. Daré una opinión negativa sobre vuestra solicitud para Marta, se encogió de hombros el director. Y te irás de aquí igual que entraste. La conversación había terminado. Luego se levantó de la silla y abandonó la sala de reuniones. La cámara de vídeo oculta seguía grabando la situación y Selene parecía dispuesta a decir lo que pensara sobre la intransigencia del director. Al menos con eso contaba Ion. Pero el Mutsi hizo lo más extraño, rodeó a su mujer con el brazo y la besó acaloradamente. Un movimiento furtivo. El director volvió a tomarle la temperatura a Marta. Está un poco alta, 40 grados, hay que bajarla. Revolvió analgin y otros ingredientes, preparó un triplete y trató el muslo de la chica. Le gustaba, toda una princesa pequeña y hermosa, y no estaba dispuesto a compartirla con nadie. La inyección fue dolorosa, a pesar de que Ion sujetaba a Marta, ella seguía retorciéndose violentamente. No tengas miedo, cariño, estoy aquí para ti, le dijo. Nunca te dejaré, ¿me oyes? Sí. Hablar con el abogado dio a Selena una tímida esperanza. Por supuesto, quería oír que aquella mujer resolvería todos sus problemas y le conseguiría el resultado que deseaba. Pero la abogada era comedida en sus predicciones. ¿Debía buscar otro especialista? ¿O contratar a dos a la vez? Por desgracia, sus recursos financieros no eran ilimitados. Si usas tu dinero de forma tan irreflexiva, te quedarás sin él rápidamente. ¿De verdad somos marido y mujer ahora?, preguntó Selena mientras salían del bufete de Angélica. Por supuesto, sonrió Anthony. Pero dime sinceramente, ¿significa algo para ti un sello en el pasaporte? Claro que sí, dijo la chica con entusiasmo. Si no significara nada, ¿os apartaríais de él como el diablo del incienso? Anthony guardó silencio. Tanto la primera como la segunda vez se casó impulsivamente, sin temer lo más mínimo ese mismo sello en el pasaporte. Solo que su exmujer quería una boda fastuosa. En un esfuerzo por complacerla, un teniente verde, alquiló todo un salón en el restaurante, contrató a un fotógrafo, músicos, presentador e incluso lanzó globos al cielo. Se endeudó y pasó un año negándose a todo para pagarlo. El primer matrimonio se deshizo como un círculo en el agua. No le quedó nada, ni hijos, ni siquiera una tímida sensación de felicidad. La segunda boda le gustó mucho más. Firmaba, recibía un certificado y ya podía irse. Y algo le decía al investigador privado que esta unión tenía más posibilidades de un resultado favorable. Pensemos en el caso, sugirió el investigador privado. Sellos no. Tenemos que pensarlo bien, responder a todas las preguntas, como un trozo de papel. Amor para retratar el más puro y sincero. Bueno, tú y yo somos buenos en eso. ¿Has estado alguna vez en un tribunal?, preguntó Selena. Anthony arrugó la nariz. Recordaba cómo durante el servicio no solo atrapaban a los delincuentes, sino que también tenían que demostrar que habían infringido la ley. Más de una o dos veces lo habían citado e interrogado literalmente hasta dejarlo inconsciente. Cómo llegaban hasta el delincuente, cómo lo detenían, si le leían sus derechos. Lo más frustrante era cuando las respuestas de Anthony no satisfacían al juez o al fiscal. Entonces el delincuente podía ser absuelto, y el operador, privado de una bonificación o incluso de otro rango. Sí, he pasado por eso, dijo Anthony. Te diré una cosa, lo principal en un juicio es no decir demasiado. Solo lo que quieren oír de ti. ¿Cómo sé lo que quieren oír?, preguntó Selena. Seguramente Ángela nos lo explicará todo. Y nos lo contará. ¿Ángela? La chica se indignó. ¿Así es como la llamas? ¿La conoces?
Lo siento, cariño. No, vamos a hablarlo enseguida, para que no haya confusiones, dijo Anthony. No pasa nada, no me ofendo. Llamo a todas las mujeres que juegan de nuestro lado como familia. ¿Lo entiendes? Además, poniéndote a ti y a ella uno al lado del otro. Bueno, la elección es obvia, supongo. Selena ahora se sentía mal por haberle levantado la voz a su marido. Seguía sin entender cómo se había atrevido a pedirle matrimonio. Y no solo se lo había propuesto, sino que había organizado la boda al día siguiente. Por supuesto, ella había imaginado su boda de otra manera. Un vestido lujoso, velo, invitados, fotógrafo. Pero, en realidad, ¿a quién podía llamar? No tenía amigos aquí, ni familia. Anthony, sabes, llegaste a mi vida como un premio de lotería. Voy a preocuparme todo el tiempo de que te gané por error. O que te roben. ¿Te lo crees? Al investigador privado le avergonzaba el sentimentalismo, y en su trabajo anterior estaba acostumbrado a ocultar las emociones. Siempre hay que ser el tipo valiente y fuerte que gana pase lo que pase. Y el estrés se alivia con alcohol o corriendo durante la noche de Washington. Tuve que acostumbrarme a una nueva forma de vida, respetable, ejemplar. Quiero que tú y yo hablemos de esto, dijo. Y piensa si Angélica, necesita saberlo. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Mientras estábamos allí, salí a fumar. ¿Puedes creer que este orfanato tenga una sala para fumadores? Para huéspedes con pipas, nada menos. Pero, ya sabes, yo estaba trabajando un poco. Hablé con uno de los empleados. ¿Y qué le dijo? Verás, ella pensó que yo era un policía, así que me confesó como un sacerdote. No suena muy creíble, pero entonces, ¿por qué me mentiría? La enfermedad era repugnante. Era como si Marta estuviera en un remolino, saliera a la superficie y volviera a hundirse hasta el fondo. La fiebre alta desaparecía a veces y se sentía casi bien. Luego la dolencia volvía con renovado vigor, clavándola a la cama. Marta no se preocupó ni un segundo por no ir a clase, por no ver a las otras chicas y a los otros alumnos. La mujer de pelo blanco, cuyo nombre susurró en el delirio, era otro asunto. Selene. Por alguna razón le resultaba inquietantemente familiar y conocido. También fue muy duro para ella porque ninguno de sus compañeros había venido a apoyarla. Ni siquiera le dieron una nota. El director le prohibió usar el teléfono y la tableta, decía que era perjudicial durante una enfermedad así. Solo su madre la miraba cada 1 o 2 horas, le tocaba la frente y suspiraba. Pero el propio John estaba siempre cerca y de muy buen humor. Los primeros días durmió literalmente en la cama de al lado, tomándole la temperatura 2 veces por noche. Le daba jarabes y polvos desagradables, le traía bocaditos de arándanos recién hechos. La ayudó a subir al retrete, gracias a Dios, no entró en territorio prohibido. Se mostró muy implicado y educado de una forma que ella nunca le había visto antes. Nunca te dejaré, dijo John. Siempre estaré contigo. Esas palabras, que en otra situación la habrían hecho estremecerse, eran apropiadas esta vez. Resultó que el director conocía tan bien como un médico diversas píldoras e inyecciones. Al tercer día, sin embargo, el médico vino a verla y elogió a John por su tratamiento. Evidentemente es gripe, dijo. Debemos vigilar su temperatura y bajarla si sube por encima de 38,5. Enjuagues de garganta, mucha agua, cápsulas antivirales. Doctor, Marta resolló. ¿Cuánto tiempo voy a estar enferma? Si Dios quiere, al 5.º día estarás bien, sonrió el médico. Escucha a John. Estarías perdida sin él. ¡Qué mentor! Mirlo, tiene mucha suerte de tener un dueño tan maravilloso viviendo y trabajando aquí. Marta no hizo su pregunta sobre la duración de su enfermedad por curiosidad. Solo intentaba calcular cuántos días la esperaría Selena, su nueva madre. Quizá 1 semana sería suficiente para ella. ¿Y 2? ¿Y 3?
No hay forma de saberlo con seguridad. Los adultos pueden actuar como niños a veces. Si te quedas aquí en total aislamiento durante más de una semana, verás todo tipo de reacciones. Selena debe pensar que Marta es una niña grosera y arrogante por ni siquiera llamarla o escribirle. Aunque no sabía el número de teléfono de su futura mamá. Ion, susurró la niña mientras el director regresaba a su improvisada habitación. ¿Dónde está Selena? ¿Preguntó por mí? ¿Recordaste su nombre? Gritó el hombre, lo que sobresaltó a Marta, pero se recompuso. Claro que sí. Pasó por los niños como gatitos en una feria. Este es enclenque, y este tiene los ojos enfadados. Una mujer terrible. Así que la eché. Esta noticia hizo que Marta se sintiera peor. Tuvo otra fiebre alta que no desapareció durante una semana. Cuando se recuperó, estaba tan agotada que solo podía comer avena con una cuchara y beberla con nata agria. El recuerdo de la hermosa mujer de pelo blanco le parecía ahora un sueño. Ion, en cambio, le resultaba mucho más simpático. Incluso estaba dispuesta a perdonar sus constantes desplantes y sus extrañas actividades. También estaba dispuesta a esperar que su madre volviera a verla. Después de todo, solo tiene 8 años. Ahora va a estudiar mucho, a sacar matemáticas y geografía, a aprender a escribir poesía. Y actuar en la próxima obra, por supuesto. Entonces no faltarán padres potenciales. Selena estaba en el juzgado por primera vez. Angélica la convenció de que tenían que actuar con rapidez, y así tendrían al menos una mínima posibilidad de éxito. Selena envió varias cartas y paquetes al orfanato. Creó una página de Facebook ejemplar. Y sin embargo, ir a juicio. Selena siempre había pensado que era un lugar muy oscuro donde se truncaban las esperanzas y los sueños. No tenía ni idea de cómo eran las sesiones, ni de qué decir, ni de por qué los jueces llevaban togas tan ridículas. Cuando se encontraron en el juzgado el día de la vista, Angélica estaba de muy buen humor. Se sentía como pez en el agua en esta casa del Estado. No sabes la suerte que tenemos, dijo la abogada. La vista se programó solo 3 semanas después de la presentación de la demanda. Tampoco creo que retrasen la decisión. No mencionó que tenía que hacer uso de cierta fuerza. Otras demandas habían tardado meses en resolverse sin ninguna esperanza de rapidez. Pero sus clientes, por alguna extraña coincidencia, siempre tenían suerte. Selena tenía miedo, si se tomaba una decisión en los próximos días, ¿y si no era a su favor? ¿Qué deberíamos decir?, preguntó Selena. ¿Cómo debemos comportarnos? Yo hablaré, dijo Angélica, y su tono parecía un poco arrogante. Si te hacen preguntas, piensa en lo que el juez quiere oír. Sois una familia positiva, sin malos hábitos, el marido es un excelente policía, ya jubilado. La madre es una artista. No necesitas acusar a nadie de nada ni inventarte nada, ¿vale? Hace 2 semanas, el abogado se reunió además con Anthony y escuchó su historia sobre lo que podría estar pasando en el orfanato. Ah, qué hombre. La vida personal de Angélica no iba bien. Ya tiene 39 años, y la felicidad femenina no la ha encontrado. Bueno, algunos tienen suerte en el amor y otros en sus carreras. Ion estaba delante del despacho del juez, y tenía buen aspecto. La abogada observó para sí que su traje no costaba más de 200.000. Gemelos caros, cinturón elegante. El aspecto general estropeaba el bolso cinturón, tan popular en los 90. No estaba claro por qué se lo había puesto a su impecable traje. No es un gusto extraño, dijo Angélica, como si hablara al vacío. Es la ausencia total de él. ¿Has dicho algo?, preguntó Ion. Se dio cuenta de que era educado, cortés e incluso atractivo. He dicho que probablemente seas el legendario director del Blackbird, sonrió Angélica. He oído hablar mucho de usted. Merci, respondió Ion. ¿Y usted debe de representar a los mismos locos a los que negué la custodia de uno de mis pupilos? El abogado asintió. No quería continuar la conversación y malgastar su energía.
Tampoco soportaba que se retrasara una vista. Por lo tanto, solicitó que los juicios con su participación se celebraran por la mañana. El caso fue confiado a Selivirstova, una juez con una larga experiencia. Ella ya había acudido a sus juicios, los sentimientos eran encontrados. La secretaria dijo en voz alta, y Angélica le mostró inmediatamente su identificación y la orden judicial. Por favor, pase a la sala 4. Selena, que estaba en el tribunal por primera vez, quedó impresionada por el diseño de la sala. Techos altos, un mostrador como en las películas americanas, unos bancos preciosos. Cerca de la mesa del juez se acomodó perezosamente el fiscal, un hombre mayor que estaba casi tumbado en su silla. ¿Todo este inmenso vestíbulo era para su pequeño caso? Un asunto así bien podría haberse resuelto en el despacho más diminuto. Ion, por el contrario, parecía haber estado en un entorno semejante. Dispuso sus papeles, colocó su caro portapapeles delante de él, apagó el teléfono. Miró a Selena y a Anthony y esbozó la sonrisa más fea que pudo reunir. Una puerta separada se abrió para la juez, entró en la sala, tomó asiento en la silla alta. El fiscal se puso en posición de firmes y los demás participantes también se levantaron. El juicio ha comenzado. Partes, estamos viendo el caso a puerta cerrada, dijo la juez. Están prohibidas las fotografías y las grabaciones de vídeo. Y por revelar información podéis ser procesados, el fiscal no mentirá. La vuelta al equipo se hizo aún más difícil por el hecho de que Harry había sido acogido en una familia de acogida. La misma niña traviesa que ahora tiene 10 años. Creó una página en las redes sociales donde colgaba alegremente fotos de su nueva vida. Aquí está su encantadora habitación. Aquí están los juguetes que le regalaron sus nuevos padres, aunque no son apropiados para su edad. Hola Marta, dijo Harry cuando llamaron por vídeo. ¿Te encuentras mejor? No lo sé, respondió Marta. Todo ha sido muy rápido. Tú y la familia. No te preocupes, a ti también te llevarán, dijo con seguridad el antiguo compañero de clase. Lo principal es que te mantengas en tu línea. ¿Cómo sucedió? Y contó la increíble historia de su partida a la familia. Cuando llegaron los voluntarios y los invitados, Harry se escondió en el segundo piso por costumbre. Lo hizo durante varios años, después de perder la esperanza de encontrar una familia. Allí se sentó en su tableta, desplazándose perezosamente por su feed de las redes sociales. De repente, una pareja se le acercó. Es como si estuviéramos en la misma página, ¿sabes?, dijo Harry entusiasmado. Nos entendemos como nadie. Son informáticos. Marta no sabía lo que era eso, pero estaba contenta con su compañero. La conversación con ella le había quitado mucha energía, y tuvo que tumbarse en la cama para descansar un poco. Las clases habían empezado hacía mucho tiempo, y una vez más ella no había asistido a ellas. Así que volvería a retrasarse en matemáticas, geografía e inglés. Se sentó a la mesa, sacó los libros de texto y empezó a leerlos. Y si algo no le quedaba claro, buscaba una clase en vídeo en YouTube e intentaba resolverlo. Resultó que en Internet no solo había vídeos divertidos y fotos locas. Los tíos y tías de la pequeña pantalla podían explicar cualquier tema tan bien como sus profesores. Y ahora por fin entendía las fracciones, a pesar de que el profesor de matemáticas había invertido mucho esfuerzo en intentar transmitirle esos misterios. Emocionada, Marta ni siquiera se dio cuenta de que llevaba 2 horas estudiando. Pronto no solo se pondría al nivel de su clase, sino que la superaría. Lo importante era ser diligente. Y entonces seguro que se la llevarían a una casa de acogida. Si hasta se llevaban a Harry. De repente, Marta se sintió tan triste que se echó a llorar. Resulta que aquí, en el orfanato, todos son competidores. Los niños y las niñas tienen que hacer de todo para que se los lleven a la familia de acogida. Saltar alto, correr rápido, participar en producciones teatrales. ¿Es por eso por lo que debe estudiar tanto, por ella misma o por sus futuros papá y mamá? En la puerta del salón apareció mamá. Ah, ahí estás, Marta.
Se salpicó las manos. La mujer estaba sufriendo, viendo la enfermedad de su pupila, y por eso quería animarla. No llores. Te diré algo que no podrás creer. Y seguro que te sentirás mejor enseguida. La vista judicial estaba revuelta en la cabeza de Selena. Recordaba todo lo que había pasado durante la primera mitad del día en fragmentos. Aquí el juez leyó el expediente del caso y preguntó si apoyaban sus alegaciones. Aquí llegó el abogado defensor y pronunció un encendido discurso sobre cómo sus confidentes querían poner de su parte para erradicar la institución de la orfandad. Aquí se escucharon las objeciones de John. Luego cada uno de ellos fue sometido a preguntas, siendo el fiscal el más diligente. Dime, le dijo a Selena. ¿Por qué has elegido a este niño? ¿Por qué quieres su custodia? Señoría, déjeme contestar, dijo Angélica, y sin esperar permiso, habló inmediatamente. La pregunta es un tanto sentimental, y sin embargo. Mi confidente tenía una hermana. Después de su muerte intentó durante mucho tiempo encontrar rastros de su sobrina Mirta Lansky. Y entonces, por casualidad, mientras visitaba otro orfanato, descubrió a Marta Lansky. Es una coincidencia interesante, se sorprendió el juez. ¿Se trataba de probar la filiación? Señoría, dijo el abogado. La niña pasó 6 largos años en un orfanato. Cualquier medida drástica puede traumatizar la psique de un niño. Por eso mis confidentes decidieron actuar paso a paso. Primero para establecer la amistad, y luego para confirmar el parentesco. Si es que desarrollan una fuerte amistad. Además, el niño no ha conocido otra cosa que el orfanato. Abandonarlo rápidamente podría ser doloroso. Razonable, estuvo de acuerdo el juez. Entonces hagamos la pregunta del tordo. Dígame, representante del demandado, ¿ha intentado encontrar previamente a los familiares de la niña? Como parte de los procedimientos habituales, respondió John. Tengo 100 alumnos y alumnas, eso sin tener en cuenta la dinámica. Y no tengo un especialista más en plantilla para ocuparme de la correspondencia y esas tonterías. La jueza sintió e hizo una nota en sus papeles. Después, la mujer de la toga se pasó un buen rato leyendo caracterizaciones, mirando fotografías, leyendo certificados. A Selene le pareció que la juez la miraba con tristeza maternal. Al menos, le habría gustado creerlo. ¿Habrá algún añadido?, preguntó el juez. Así es, dijo el director del Mirlo. Me doy cuenta de que Marta solo tiene 8 años y de que, por ley, su opinión no debe tenerse en cuenta a la hora de resolver este tipo de disputas. Pero, no obstante, le pido que lea y adjunte al caso la carta que escribió mi alumna. Sin hacer caso a la secretaria, el propio Juan se acercó a la jueza, y ella incluso tuvo que darle unos golpecitos con un mazo por decencia. En realidad, la secretaria trabaja con nosotros, dijo señalando a la chica que estaba delante del ordenador. Todos los papeles deben pasar por ella. Y los demás participantes en el proceso pueden familiarizarse con los documentos. Lo siento, se encogió de hombros el director. Solo soy un profesor, no un abogado. Y en mi trabajo pienso ante todo en el bienestar de los niños, no en todas estas reverencias legales. El juez suspiró, cogió la carta con la desparramada letra del niño y empezó a leerla en voz alta. Algunas frases le parecieron demasiado maduras a Selena. Al cabo de un minuto, quiso levantarse de un salto y salir corriendo de la sala, pero Anthony la agarró del brazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Entre los textos infantiles, Selena solo memorizó unas pocas frases. Mirlo, este es mi segundo hogar. Aquí me quieren, me aceptan y me acogen. John no aprobaba a los guardianes y es como un padre para mí. Por favor, no me entregue a ellos, camarada juez. Un receso, tronó el juez. Un receso para descansar. Continuaremos después de comer. Marta no podía creer lo que oía. Resultó que John la había engañado una vez más. Y Selena no solo quería llevársela, sino que incluso había decidido ir a juicio. ¿Qué era eso? La chica solo lo sabía a grandes rasgos.
Debe de ser un lugar donde los directores traviesos se ven obligados a entregar a sus hijos a las mamás y a los papás si realmente los quieren. Pero, ¿por qué?, preguntó Marta a la madre de la maestra. ¿Por qué lo hizo? No preguntes, la mujer hizo un gesto con la mano. ¿Qué somos? Gente pequeña y poco inteligente. Y John es el jefe. Mira el orfanato que ha construido. Conduje kilómetros para trabajar aquí. Sigo sin entenderlo, dijo Marta. No hay nada que entender, agitó la mano la profesora. Veo que estás haciendo matemáticas aquí, ¿no? ¡Qué bien! Todo lo que había visto antes en las tabletas de los niños eran vídeos interminables, juegos y estúpidos exámenes. Un chico de su grupo, que había sido acogido hacía mucho tiempo, leía libros y jugaba al ajedrez. Pero eso era más bien una excepción a la regla. Mirando a Marta, se dio cuenta de que ella tampoco pertenecía a este lugar. Era demasiado diferente de las demás chicas. Marta, ¿recuerdas algo de ti?, preguntó la profesora a la niña para mantenerla ocupada. ¿Sobre tu madre y tu padre? ¿De dónde vienes? Marta empezó a escarbar en su memoria. A veces le venían imágenes, una gran liebre de peluche, una cuna de helados altos. Y el coche negro en el que la habían llevado. No entendía a dónde había ido a parar todo aquello. John dijo que, si te encontrabas bien, vinieras a verle, dijo la maestra, con los ojos bajos. ¿No puedo ir?, preguntó Marta. ¿Puede decir que sigo enferma? Ya sabes, querida, que es pecado engañar a los adultos. Además, el director se enterará de todos modos. Vete, no te hará nada tan malo. Anda, vete. Entonces Marta pensó en ir a verle, pero no para participar en su estúpida clase. No, intentaría averiguarlo todo. ¿Por qué estaba aquí? Porque se había llevado a la tía Selena y cuánto tiempo languidecería en el mirlo. Tras el descanso, Selena recuperó la compostura y recordó bien los acontecimientos que siguieron. A pesar de su estado de ánimo decaído, Angélica le explicó, todo iba bien. De alguna manera desconocida podía leer el estado de ánimo del juez y deducir si les convenía o no. No quiero hacerte ilusiones, sonrió. Pero la posición de este gorrión azul es muy débil. ¿A qué te refieres?, preguntó Selena. Le preocupa la protección de la infancia, explicó el abogado. Pero, ¿qué clase de infancia hay en este orfanato? Solo una imitación. La familia es otra cosa. Anthony, ¿has sacado tu baza del bolsillo? Sí, asintió su marido. Esperando allí, al final del pasillo. Leyendo los periódicos. ¿No lo vio ese cuervo? No, respondió Anthony. No ve nada más allá de su pico. Aquí de nuevo los celos aguijonearon el corazón de Selena. En efecto, mientras Angélica y ella tomaban café y caladas, Anthony se había ido a alguna parte. Ella había pensado que era para fumar. Y resulta que tienen sus propios secretos. Pero la chica supo contenerse y no empezó a averiguar la relación. Después de todo, puede hacerlo un poco más tarde. La sesión continuó. Después de comer, el juez parecía claramente más satisfecho y relajado. Revisó los papeles una vez más, aclaró algunas preguntas de las partes y estaba decidiendo claramente si había pruebas suficientes para poner fin al juicio. ¿Cómo de repente? ¿Quieren las partes añadir algo más?, preguntó el juez. Que conste que es inadmisible referirse a pruebas que no hayan sido objeto del juicio en las querellas. Señoría, dijo la abogada con su cara voz. Antes de que procedamos al debate y ustedes se retiren a la sala de deliberaciones, el demandante tiene una moción. Sí, dijo el juez. Solicitamos. No, solicitamos el interrogatorio de un testigo cuyo testimonio puede desempeñar un papel fundamental en la resolución de este caso. Pronunció el nombre, y el director se ajustó nerviosamente la corbata. Protesto, gritó. Protesto. Orden, llamó al orden la juez y golpeó su mazo. La parte demandante aún no había terminado de leer su moción. Señoría,
continuó el abogado. La comparecencia del testigo ha sido asegurada. Y para preservar ciertos aspectos de privacidad, solicito que el testigo sea interrogado en ausencia de las partes. Objeción, John gritó de nuevo. Esto es una flagrante violación de los derechos de un niño. ¿Cómo pueden interrogar a esta anciana decrépita en mi ausencia? El tribunal decidió conceder la moción en parte, dijo el juez. Interrogar a la testigo en presencia del demandante y del demandado. Betty entró en la sala arrastrando los pies. Había recorrido un largo camino y sus fuerzas casi habían desaparecido. La portera se acercó al estrado y entrecerró los ojos, intentando ver a través del velo de su vejez al juez de la gran toga negra. ¿Te das cuenta de quién soy, de dónde estás? Intervino Betty. Sí, creo que sí. Se lo contaré todo, toda la historia. El director del orfanato se puso pálido y se agarró a su escritorio con ambas manos como si el mundo entero se le viniera abajo. 2 días antes de la fatídica vista judicial, sus subordinados ya habían apuñalado a John por la espalda. Y pensar que él, el escritor y director de la obra llamada Mirlo, traicionó de la forma más insidiosa. Ahora todos sus esfuerzos por construir una relación de confianza con Marta eran en vano. ¿Y si ella descubría que él había tomado su nombre y apellido? No irás a juicio, gritó el director. Despediré a la madre del profesor, lo juro. Tan pronto como encuentre un sustituto para ella. Y pensar que desobedeció sus órdenes. Le dijo a Marta que Selena no solo no había renunciado a su pequeño tesoro, sino que había acudido a los tribunales. Contrató a un abogado, esa mujer engreída con traje. No va a caer sin luchar. Y mientras la chica esté en su poder, es demasiado pronto para rendirse. ¿Escribe una renuncia? El director lo exigió. Escribe que no vas a ninguna parte. O ya sabes lo que pasará. No lo haré, insistió Marta. Me gustaba mucho mi madre. Tomamos té y hablamos. Hoy hice matemáticas. Solo la has visto una vez, dijo John. Me conoces de toda la vida. ¿Alguna vez te he mentido? ¿Te he traicionado alguna vez? Se preguntó Marta. Sí, el director había sido educado y amable con ella, aunque a veces se había mostrado severo. Pero, ¿qué sabía ella realmente de él? No estoy de acuerdo, dijo la niña. No puedo engañar a nadie, John. Y entonces el director decidió cambiar de táctica. Si Marta ya no temía a la fuerza bruta, ¿por qué no burlarla? Hagámoslo así, pidió. ¿Te das cuenta de que no puedo perder este juicio? Bueno, esa es la clase de hombre que soy. Deja que el juez diga que no, y dejaré que esta mujer venga aquí a cualquier hora del día. La dejaré dibujar contigo. ¿Qué me dice? ¿De verdad no me engañarás?, preguntó esperanzada la muchacha. Por supuesto que no. Después de estas palabras, pensó que mejor una teta en la manga que una grulla en el cielo. Sentada ante el enorme escritorio del director, escribió en una hoja blanca todo lo que él le dictaba. Sin un solo error ni metedura de pata. Tras releer el texto, el director sonrió con los labios y guardó el trozo de papel en su maletín. ¿Y ahora? ¿Empezamos ya la lección? No quiero. Solo reforzaremos lo que hemos aprendido, sonrió el director. Betty se apoyó en la puerta y no daba crédito a lo que oía. Ahí estaba, el hombre de oro. Allí estaba él, el educador sobresaliente e innovador. Poniendo a una niña en su regazo y diciéndole cosas tan terribles. La señora de la limpieza incluso se agarró el corazón, tan avergonzada y dolida por lo que estaba ocurriendo. De mayor serás mía, le dijo John. Estamos hechos el uno para el otro. Ya me he decidido. En cuanto cumplas 17 años, solicitaremos la licencia de matrimonio, ¿me oyes? Marta guardó silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Todas las chicas de su edad saben ya lo que es un registro civil, una boda, un novio y una novia. Pero, ¿era realmente este director su futuro marido?
¿Tendría que vivir con él hasta que muriera? Eres mía. Eres mío, eres mío, eres mío, decía Juan en un canto, como si entrara en una especie de trance. Soy tuya, repetía Marta, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Soy tuya, soy tuya, soy tuya, soy tuya. Este extraño mantre se prolongó durante al menos 15 minutos. Con cuidado, se apartó de la puerta, arrastrando los pies, se dirigió a la sala de oficiales para prepararse para volver a casa. El director estaba tan absorto en su siguiente clase que ni siquiera oyó sus pasos. Se hizo el silencio en la sala. Los ojos del fiscal, el juez y el abogado estaban fijos en el conserje. El rostro burdeos del director era un indicio elocuente de que las palabras de Betty bien podían ser ciertas. Esto es inaudito, susurró la mujer de la toga. Aquí tienes una cruz, nieta. Gritó la señora de la limpieza y se persignó. Y cuando John por fin ordenó sus pensamientos y se levantó de su asiento para objetar, fue interrumpido bruscamente. Se levanta la sesión, dijo el juez, y miró expresivamente al fiscal. La vista continuará pasado mañana, a las 10. En cuanto la juez se dirigió a su puerta independiente, John empezó a recoger rápidamente los papeles y a guardar el costoso portapapeles en su maletín de cuero. El fiscal se le acercó corriendo con una rapidez sin precedentes para su tamaño y edad. ¿A dónde va?, le preguntó. Necesito hablar con usted urgentemente. Digamos que necesito hacerle unas preguntas. ¿Sobre qué?, me espetó el director. No pienso responder a ninguna pregunta. Adivine, gritó el fiscal. Estaba agarrando con fuerza el antebrazo de John con la mano izquierda y marcando a alguien por teléfono con la derecha. Su forcejeo no duró mucho. En algún momento, el director se desplomó en su silla y apoyó la cabeza en la mesa. Estoy condenado, susurró. Anthony triunfó. Vamos, dijo Angélica. Deprisa, nos han pedido que despejemos el pasillo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Selena. ¿Qué pasa ahora? Ten paciencia, dijo el abogado. Por la noche, Anthony y Selena dieron un paseo por la ciudad. Aunque ya habían celebrado la Nochevieja, el ambiente festivo seguía en el aire. Por todas partes guirnaldas, cintas, grandes figuras iluminadas. Los Papá Noel, como viajeros rezagados del tren, seguían divirtiendo al público. Este ambiente festivo disipó un poco los tristes pensamientos de Selena. Por lo que había tenido que pasar su pequeña. Incluso en el orfanato más hermoso, con el equipamiento más moderno y las ideas más avanzadas, podían habitar los fantasmas del pasado. ¿Sería capaz su sobrina de deshacerse de ellos algún día? Blackbird se puso en marcha y parecía listo para despegar. Frederick había llevado a todos los niños en su autobús en 4 viajes a un sinfín de excursiones, exposiciones y obras de teatro. Los pasillos y los despachos estaban llenos de gente completamente distinta. Es imposible saber a ciencia cierta qué buscaban. Ellos mismos nunca hablarán de sus hallazgos. A menos que alguna información se filtre a la prensa, pero ¿puede creerse? 2 días después, Selene estaba de nuevo lista para la interminable prueba. Pero esta vez, por una extraña coincidencia, el juicio duró un mínimo de tiempo. El asiento de John fue ocupado por una mujer de edad indeterminada. Su aspecto era sencillo, una vieja chaqueta, un largo chal, un discreto peinado. Sin embargo, había algo en ella que la hacía atractiva. La mesa que tenía delante estaba vacía, solo había un diario abierto. Señoría, dijo la amable mujer. En la vista anterior ya había hablado el antiguo director del orfanato. Tras estudiar detenidamente los documentos, consideramos que su postura era errónea. Ciertamente, los demandantes merecen la oportunidad de convertirse en los tutores de nuestra encantadora niña. Entonces, ¿reconoce la demanda?, preguntó el juez. En su totalidad, asintió la mujer. Lo único, pedimos que no se cobren las costas judiciales. Si tal exigencia se hará constar. Somos una institución presupuestaria, y por lo tanto no tienen los medios para pagar abogados caros.
Todavía no se han presentado demandas de este tipo, dijo el juez. Se estudiarán a medida que vayan llegando. Cuando la juez leyó su sentencia con voz aguda, Selena no entendió nada. Los abogados debían de aprender su propio lenguaje, como los médicos. Pero por la cara brillante de la abogada se dio cuenta de que habían conseguido su objetivo. ¿Y ahora qué?, preguntó Selena. ¿Cuándo podré llevarme a Marta a casa? No tan rápido, sonrió Angélica. Ahora tendrás que visitarla varias veces a la semana. Estudia con ella, juega con ella, participa en su entrenamiento. Una vez al mes puedes salir a la ciudad, ir al teatro o al circo, a un café, al cine. Si todo está satisfecho, en un año será posible resolver el problema de la cohabitación. Un año entero, exclamó la chica. No, no creas, no me quejo. Es solo que todo ha tardado demasiado. Quizá no estaba preparada para ello. Afortunadamente, no se equivocó al elegir representante. Por supuesto, el caso fue un poco más escandaloso de lo que parecía a primera vista. Pero eso es lo bueno. ¿Qué va a pasar con John?, preguntó Selena. ¿Irá a la cárcel? No lo sé, Angélica se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Verás, Selena, no tienes que odiarlo. Tienes que sentir lástima por él. El hombre realmente hizo todo lo posible por encontrar una familia. Tratando de construir una de la mejor manera que sabe. Pero la verdad es que no puedes obtener tu felicidad del dolor de otro. Hablando de felicidad. ¿Con quién podemos hablar de finanzas? ¿Tú o tu marido? Ese año, Papá Noel llegó un poco tarde con su regalo. Ya era febrero, las montañas de nieve recogidas en diciembre casi se habían derretido cuando una hermosa tía y su marido la visitaron. La niña estaba encantada. Al principio tenía miedo de hablar con su nueva madre. Marta era tímida y no sabía decir ni dos palabras. Pero la tía Selena fue persistente. Parecía interesarse por todo. Sobre todo, le interesaba el dibujo, que ella llamaba pintura. Le daba pinceles y pinturas, y a la primera oportunidad buscaban un rincón privado para estar a solas. Anthony también era bueno, aunque a Marta le costaba llamarle papá. La niña lo dibujaba como un caballero que protegía a sus bellas damas. La vida en el Blackbird también había cambiado. John desaparecía como si no existiera. Un día estaba, al día siguiente ya no estaba. Una mujer con el hermoso nombre de Leslie ocupó su lugar, sonreía todo el tiempo cuando miraba a sus hijos. Ya no les exigía que limpiaran, cocinaran o lavaran la ropa, pero a Marta no le gustaba este cambio. Solo tienes que esperar un poco más, mi niña, dijo Selena. Pronto iremos a ver tu habitación. ¿Estás contenta? Marta pensó que las fotos de su nueva habitación no se las enseñaría a nadie. Ni por 1000 likes.